yo me tuve que hacer medium porque hubo algo, alguien X que me empujaron, me dieron una patada, así de claro, ¿no? ¿Ahora qué hago con mi vida? Porque llegó un punto en que yo ya estaba como odiando ese negocio, era como ya no quiero saber nada de este negocio. Yo siempre los llamé personas del otro lado, o sea, yo nunca hablé ni de fantasmas, ni de espíritus, ni de almas, eran personas del otro lado porque como traspasaban paredes y puertas y yo interactuaba muchísimo con ellos. O sea, no tengo mal recuerdo de mi infancia. Con todo lo que ha ocurrido ahora, digo, yo tenía que haber hecho esto antes. Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo episodio de Fuera de la Matrix en lo Invisible. Hoy tenemos una invitada bastante especial. Ella es española, es medium, es sanadora. Su nombre es Irene Ochoa y con ella hablaremos de sus experiencias como medium. Vamos a compartir de medium a medium y esperamos tener una conversación interesante que contribuya a cada uno de ustedes a conocer un poquito más en qué consiste todo este tema que de repente se aborda tan poco, pero que es tan interesante. Irene, muchas gracias por estar con nosotros aquí. Un placer, estaba deseando compartir este rato contigo. Buenísimo, Irene. Irene, bueno, yo me he enterado que tú eres medium, eres sanadora. Yo me imagino que como medium también tienes algunas capacidades psíquicas que son parte de, digamos. ¿Qué fue primero? ¿Fue primero la medium? ¿Fue primero la sanadora? Háblanos un poquito de eso. ¿O la psíquica? ¿Cómo es eso en tu vida? Fíjate, no, he hecho ya unas cuantas entrevistas y no me habían planteado la pregunta así, ¿qué fue primero? Y me parece interesante. Pues Irene fue primero medium, lo tengo clarísimo, porque es cierto que tengo una herencia familiar, pero al final, no sé cómo te ocurriría a ti, pero creo que lo ubicamos la mayoría de adultos. Entonces yo tengo recuerdo de pequeñita, de ver a personas que no tenían el cuerpo que tenemos nosotros, que yo siempre los llamé personas del otro lado. O sea, yo nunca hablé ni de fantasmas, ni de espíritus, ni de almas, eran personas del otro lado, porque como traspasaban paredes y puertas, pues para mí era eso, y eran personas porque eran unas personas que no tenían el cuerpo que teníamos nosotros, y yo interactuaba muchísimo con ellos. O sea, no tengo mal recuerdo de mi infancia. De hecho, mi madre dice que siempre estaba hablando sola, vamos a entenderlo, hablando sola y bailando. Bailaba mucho, jugaba e interactuaba un montón con esas personas del otro lado. Entonces, yo creo que lo primero que a mí me ocurrió es que yo era medium. Ya, mira, fíjate que a mí también me pasaba lo mismo. Yo cuando chico no interactuaba, solamente escuchaba gente que estaba hablando y eso, y me daba miedo. ¿Cómo tú lo viviste? Porque en lo personal, yo cuando chico lo pasé mal. O sea, a mí me daba miedo y de hecho como que me lo guardaba, no le decía a mi mamá. Y cuando le dije a mi mamá, oye, me está pasando esto, escucho gente que me habla o hablan entre ellos o me hablan a mí y no los veo, o de repente veía como una sombra solamente, mi mamá me tomó del brazo y me llevó a un psiquiatra inmediatamente. Claro. No me acuerdo de eso, pero mi mamá me ha hecho el relato de ese episodio, digamos. Tuve 3 sesiones y bueno, por suerte el psiquiatra le dijo, no, un chico normal, es parte de, son muy creativos y toda esa historia. Y bueno, no sé, mi mamá tranquila y yo seguí escuchando estas voces ahí que hablaban, ¿no? Sí. ¿Cómo lo viste tú de infancia? A mí lo que me pasó es que mi cabeza lo entendió como que era la normalidad. O sea, que la vida era eso. Entonces, por eso no tenía miedo y demás. A ver, no es que en mi casa yo lo hablara muy abiertamente diciendo, o sea, una niña diciendo veo cosas raras. Claro, yo lo hablaba como dentro de la normalidad. Entonces, en mi familia lo que hay es una herencia familiar por medio de la familia de mi madre. Entonces, mi madre no tiene estas capacidades, pero en su familia siempre se han hablado de estas cosas. Entonces no sabía cómo gestionarlo, pero fue como a la niña le ha tocado. Como a tantas mujeres de mi familia, pues a la niña le ha tocado. Dice mi madre que muchas veces no sabía ni lo que decía, ni cómo lo decía, pero tampoco se me dijo nunca, niña, esto no. Y sí que es cierto que me di cuenta muy pronto, por lo típico, compañeros del colegio y demás, que todo el mundo esto no lo veía. Entonces no lo hablaba, pero no por callarlo por miedo, sino por decir, bueno, como los demás no lo ven, pues me lo quedo para mí. Fue así. Claro. Entonces, por lo que entiendo, tú lo heredaste de línea materna. O sea,
Sí, y eso es bien interesante porque yo me he dado cuenta que por lo general se hereda por línea materna. Ahora, ¿por qué? No tengo ni idea, ¿Mm? pero eso es lo que he visto que se da en términos generales en la mayor parte de las personas con que he Sí. compartido esta experiencia. Sí, Ahora, hay un porcentaje alto de que venga por línea de, materna, pero te voy a dar una primicia. mm, bueno, Acabo de no, descubrir que un primo hermano de mi padre, es decir, por la línea de mi padre, tiene estas capacidades. Entonces, lo típico, bueno, pues él vive en otra ciudad, muchos años que no nos hemos visto, pero me ha redescubierto en redes sociales. Y entonces ahí es cuando él me ha llamado y me ha dicho que lo tiene, va a venir, vive en otra ciudad donde no vivo yo. Entonces, va a venir pues por pasar un rato con la familia y porque hablemos de este tema. Y ahí tengo yo la curiosidad de saber si a él le viene por parte de madre o le viene por parte de padre. Porque si a él le bueno, viene por parte de madre, es el lazo con mi padre. Y he dicho, uy, a lo mejor es que me viene por los dos sitios. claro, o sencillamente viene por línea materna y Sí, podría sí, o ser sea, que no por tenga nada línea que ver materna con su está padre. claro. Sí. Y Claro, luego, como tú claro. dices, también la mayoría de la gente que yo conozco, a ver, hay excepciones, pero la mayoría de la gente que yo conozco con estas capacidades le viene por la línea materna también. Llevas razón. Ah, mira, sí, sí. Sí es algo común. Ahora, ¿por qué? No lo sé, no lo he investigado tampoco, No, yo tampoco. pero yo lo he visto así. Bueno, y por lo que veo, tú tienes tu sensibilidad como medium, sensibilidad mediúnica y psíquica, porque yo siempre entiendo que van de la mano. Sí, Lo tienes desde línea materna y lo tienes desde infancia, desde muy chiquita. sí, sí, Eh, lo tiene. ¿Y cómo lo sobrellevaste? ¿Cómo resultó esa experiencia en la adolescencia que de repente puede ser un poquito compleja? Fatal. En la adolescencia Ah, bastante mal. Por la tontería de antiguamente cuando los videoclubs, ¿no? Que se iba a un videoclub, se alquilaba una sí, sí, sí. película y entonces pues también en nuestra época había más hijos por familia, ¿no? Entonces en todo el edificio donde vivíamos pues dio la tontería, ¿no? Que eso le ha dado a mucha gente, ir al videoclub por una película de miedo, una película de terror, hoy en día que le dicen gore, Sí, sí. eh, venir con la película, meternos pues muchos preadolescentes en casa de alguien, bajar todas las persianas, dejar todo a oscuras y a ver quién era el más valiente. Entonces yo, claro, Cosas de niño. ahí sí, pero ahí mi cabeza hizo algo que no supo entender. Fue como, esto que veo, también voy a ver lo que veo en la película. No sé, me hice un lío. Tampoco mi Ah, madre me podía ayudar porque ella no sabía cómo. Y yo en adolescencia decidí cerrarlo por miedo. Que bueno, que al final lo que yo vi en Hollywood fueron 4 películas. O sea, yo no he visto ninguna película de terror desde entonces. Ya no he permitido ver nada más de eso porque me influyó bastante. Y, y lo único que no perdí en esa época, o sea, yo decidí cerrarlo, el tema del respeto, o sea, tú decretas y yo dije, quiero dejar de ver, de escuchar, de todo, absolutamente todo. Y lo único que no perdí en ningún momento de mi vida fue la sensación de presencia. Claro, de todas mira. maneras yo sabía que eso existía. Ujú. Sencillamente yo notaba que había algo o alguien, o bueno, ya no sabía qué nombre ponerle, pero a mí mientras no se me mostrara nada más, lo, más o menos hasta los 21 años aproximadamente, 21-22, lo llevé sin mucho más problema. Fíjate que es interesante eso de llevarlo desde niña, porque por lo que yo me he dado cuenta, las personas que yo conozco que son mediums y que yo sé que son mediums porque he tenido sesiones con ellos y esas personas conectan y es evidente que son mediums, todas esas personas han tenido experiencias desde niño. No conozco una sola persona que haya tenido una experiencia de mayor y que de infancia nada, cero. No, no. Entonces yo ¿No? creo que Ay, no, no, pero jamás, yo sí. jamás, Yo jamás, sí. jamás, jamás, Yo sí conozco jamás. personas que, no sé ¿Sí? por qué, que con, no sé, con los 40, con los 30 les surge la curiosidad Ah, y por mira. más que analizan, me dicen que no han tenido nunca una experiencia mediúnica ni tienen un recuerdo. Mm. No, no es mi experiencia y fíjate que lo que yo, o sea, podría ser que no lo recuerden o que lo hayan bloqueado o que lo hayan olvidado, Ujú. pero no es mi experiencia, fíjate. Yo, todos los medios que conocí hasta el momento, que llevo harto Sí, tiempo en esta historia, he conocido a harta gente, que he tenido hartas sesiones, siempre es gente que lo llevó toda la vida, que lo ha sí, incorporado sí. toda la vida. Yo antes pensaba que la gente como que
que todos teníamos la mediunidad y que en algún momento, si te interesaba, tú podrías como indagar, profundizar y terminar siendo medium. Yo pensaba eso, de hecho hasta hacía formaciones de mediunidad, y llegó un momento en que me di cuenta, después de harto tiempo, que para mí no es así. Yo creo que es una habilidad que se nace con ella y que no se puede desarrollar. Lo que uno puede desarrollar es otra cosa, que es la capacidad psíquica, que eso sí es muy, muy llevable. Todo el mundo puede potenciar su habilidad psíquica y leer campos, pero mediúnicamente es otra cosa. ¿Te fijas? Eso así lo veo yo, digamos. Pues sin embargo, en base a mi experiencia y las personas que yo he ido conociendo, yo creo que es una capacidad innata al ser humano. Varía el grado de conexión, sobre todo, claro, esas personas que lo recuerdan más desde niños lo tienen muchísimo más fácil, pero yo me he sorprendido yo doy formaciones y me he sorprendido con alumnos que vienen completamente desde cero. A lo mejor, como tú comentas, a lo mejor tuvieron alguna experiencia y la han bloqueado, yo eso no lo sé, pero personas que a mí me dicen, yo no recuerdo nada de mi infancia ni mi adolescencia, y tener una capacidad de conectarse y dedicarse de forma profesional a día de hoy, que ahí yo creo que todos somos, ¿eh? De hecho, mi forma de igualar la mediunidad la comparo a un idioma. Es un idioma que se puede aprender. Ya, ok. ¿Y tú ahora no das formaciones? No, antes sí, claro. Antes, ¿sí? Cuando yo creía que se podía aprender, daba formaciones de mediunidad, pero ya hace bastante tiempo que no. Tengo una formación en línea, pero más que por formación es como compartir mi experiencia como medium, y si tú eres medium, quizás hay alguna cosa que te pueda servir ahí y rescatar. Pero, y de hecho hay gente que me pide, digamos, formación, y siempre les digo que para mí no se puede formar un medium, pero que lo que puedo hacer es compartir experiencias, y si les sirve, la toman, pero si no, no, porque creo, como te digo, que es algo que se nace, es algo innato, y no se puede formar un medium de la nada, así lo siento yo, digamos. Y lo he visto en muchas experiencias, mucha gente, la gente que he formado también, me doy cuenta que los que han tenido experiencias de niños, los que tienen esta cosa como muy incorporada, sí, claro, pero los demás no, y no significa que sean mejores o peores, solamente son habilidades distintas, son capacidades distintas. Hay capacidades que se pueden aprender y otras que son más bien innatas en el ser humano. Sí. Y eso es lo que, así lo veo yo por lo menos. Bueno, John Edward le pasaba lo mismo, ¿eh? John Edward, por ejemplo, que es un medium de Estados Unidos, bien famoso, sí, él también antes creía lo mismo, y vi una entrevista hace un tiempo atrás de él y un poco le pasó exactamente lo mismo que a mí. Lo que pasa es que se suele confundir la mediunidad con el psiquismo, se suele confundir la mediunidad con la lectura de campo. Ahora hay mucho con el psiquismo y la mediunidad, sí, es verdad. Sí, claro, y también... Bueno, a lo mejor de aquí a un tiempo te digo otra cosa. Yo ahora mismo creo que todo el mundo puede, creo que es un idioma que se puede aprender. Mi experiencia me lo basa en eso, pero a lo mejor de aquí a un tiempo te digo, oye Esteban, ¿te acuerdas lo que te dije? Pues ahora, en base a cómo ha ido avanzando el tema, opino otra cosa. Puede ser. No te digo que no, porque al final es tan amplio este mundo que no deja de sorprenderte. De hecho, no hago la misma mediunidad que hago ahora que hacía hace 7 años, porque evoluciona contigo. Sí, claro. Sí, puede ser. De hecho, la percepción de uno, la forma de percibir cambia. ¿Tú te acuerdas, Irene, cuál fue tu primera experiencia mediúnica que tú digas así? Esto fue mediúnico. Una vez, como hemos comentado, que de adulto ya lo empiezas todo a ubicar. Yo siempre me acuerdo de un momento en casa de una vecina que me puse a bailar. Yo vivo en una zona que el baile típico es la jota. Me ha gustado mucho de pequeña. Que me puse a bailar la jota y luego le contaba a esa vecina a mi madre, hasta toda la mañana bailando la jota sola. No sé, estamos hablando, no lo sé, 4 o 5 años, no, yo no recuerdo la edad. Seguramente mi madre luego cuando vea la entrevista me dirá, tenías tantos. y yo recuerdo esa frase porque mi cabeza por dentro era, no, yo sola no, yo no estaba bailando sola. Y lo tengo muy en la memoria de saber que yo no estaba bailando sola.
¿Y te acuerdas? Entonces, eso sí que lo recuerdo yo como esa interactuación con una persona del otro lado muy clara y que la recuerde a día de hoy, sí. Claro. No, yo a veces me pregunto también cuántos niños que en el fondo viven la misma experiencia y todos lo asocian, no, tiene un amigo imaginario, Sí, y el igual, yo amiguito lo del amigo imaginario, imaginario, sí. sí, debe haber mucha gente como con eso, ¿no? Y que la familia tranquila porque el niño tiene un amigo imaginario, inventa y comparte. Yo he visto niños así, me acuerdo de una sobrina que siempre estaba y jugaba a las tacitas con alguien. Sí. Y no había nadie. Sí, sí, sí. Yo creo que los amigos imaginarios son eso, personas que trascendieron y se comunican con los niños. Y claro, para ellos, digamos que lo que se les explica es un amigo imaginario y lo aceptan así y así es. De hecho, yo creo, aquí vamos a, se dice en España abrir un melón, aquí vamos a abrir un melón, yo creo que pero esto es una creencia en base a mi experiencia, pero muchos diagnósticos de TDAH vienen relacionados con que el niño es medium. Y yo pongo el siguiente ejemplo. Si yo estoy aquí en la entrevista y estoy hablando contigo y te estoy prestando atención a ti, que lo normal en un niño es que tiene que prestar atención a un profesor, y me están aquí hablando o distrayendo cosas que los demás no ven, normal que mi atención tenga que estar en muchos sitios. Y yo hay muchas veces que he dicho, porque a mí mis padres no me llevaron a ningún sitio, pero seguro que a mí también me habían diagnosticado de hiperactividad. Seguro. Claro, pero esa es mi opinión, ¿eh? Sí, sí, no, podría ser, además que podría el niño ni siquiera como alcanzar a entender lo que estaba percibiendo, Claro. pero tenía una suerte, un montón de estímulos que no estaba procesando, pero que lo distraen. Sí, puede ser perfectamente. Sí. Y también si nos ponemos a pensar, yo creo que mucha gente que han tenido diagnósticos psiquiátricos en la historia no han sido, no han sido necesariamente personas con problemas psiquiátricos, sino que quizás con una sensibilidad muy potenciada, pero claro, les tocó vivir la experiencia en un contexto que eso era un problema psiquiátrico y fueron diagnosticados. Sí, y luego también que hay gente, por una parte la época y por otra parte que hay gente que este tipo de capacidades no sabe gestionarlas. Entonces, al no saber gestionarla, esto se me va de las manos y me puede desarrollar ese desequilibrio psiquiátrico que diagnostica un médico. Claro. Por ejemplo, dentro del mundo espírita, del espiritismo, dicen que hay un caldo cultivo base para cualquier enfermedad psiquiátrica se pueda potenciar. Una es como mediunidad ostensiva, dicen ellos, que es como alguien que tiene una capacidad mediúnica de percibir entidades o espíritus, no psíquica, que otra cosa. Lo otro es tener como una vida como moral un poco cuestionable, ¿entiendes? O un desequilibrio. Y lo último es tener miedo. Dicen que tu vida moral, tu capacidad psíquica, o sea, mediúnica, más el temor es como caldo cultivo para un problema psiquiátrico. Bueno, eso es lo que plantean los espíritas, no digo que sea así. Me acordé, pero por ejemplo con el tema del miedo yo estoy de acuerdo. Porque yo creo que en el momento en que, hablando de este campo, de este tema, en el momento en que tienes miedo, la energía es muy mental, estás abriendo puerta a cosas que si tú tienes firmeza y pones tus límites, no tiene por qué ocurrir. Así es, yo también concuerdo contigo en eso, creo que cada uno de nosotros tiene la capacidad de definir hasta dónde entra y qué es lo que va a abordar, o sea, si tú eres medium o eres psíquico o tienes algún tipo de sensibilidad y de pronto estás así como entrando en algo, estás percibiendo cosas, tú debes rayar la cancha y entender que nosotros tenemos el control final de toda la experiencia. Y el medium, o sea, el miedo es un poco contraproducente porque nos baja la guardia, básicamente. No hay que temer en este tipo de cosas. Sí, estoy de acuerdo. Irene, ¿tú te acuerdas cuál es como la experiencia mediúnica más potente que has tenido? Así como, wow, esto es como, wow, es increíble. Yo siempre tengo muy marcada una sesión de mediunidad que vino una madre a hacer una sesión y quien vino a comunicarse con ella fue su hijo, que tomó la decisión de partir. Él había tomado la decisión de marcharse de este plano. Entonces, para mí fue
muy intensa y como que siempre recuerdo, punto uno, porque ese chico había tomado la decisión con 25 años y yo tengo un hijo ahora de 27, en ese momento mi hijo tenía 25, es como sentí tanta conexión con la madre. Mucha empatía, ¿no? Claro. Exacto, me afectó mucho y me impactó porque cuando viene tú lo sabes y tienes la experiencia, cuando viene un padre en el que su hijo ha tomado ese tipo de decisión, son sesiones difíciles para un medium y son sesiones duras. Y sin embargo, aunque fue una sesión difícil, por la empatía, por el motivo del fallecimiento... Suelen ser sesiones muy, muy intensas y que en general sí, se da muy bien, pero son intensas. Sí. Son muy intensas, pero fue de las sesiones más bonitas que he tenido. Entonces, era un conjunto de sensaciones que yo ahí viví, que es de esas sesiones que nunca olvidas. Es como tanto me impactó de decir, a ver cómo transmito, a ver cómo hablo, a ver cómo lo digo, porque estoy hablando con una madre en un proceso de duelo que la entiendo al 100%, y aparte todo lo que ahí salió, todo lo que él comunicó, y luego el tener que aguantar, porque hay sesiones que a lo mejor ríes y te emocionas con el consultante, pero hay otras que yo considero que tienes que sostener. Entonces, hasta que esa mujer no se fue, yo no solté. Entonces, menos mal que siempre hay apoyo de alguien, ¿no? En este caso yo tengo el apoyo de mi madre para todos estos temas. Entonces yo siempre recuerdo llamar a mi madre después de esa sesión con lágrimas y decirle, qué duro mamá, qué duro, pero tan bonito a la vez. Es que claro. es complicado, sí, a ese nivel sí. Luego ya a nivel de ver o no ver cosas, no sé si te puedes referir a eso. Yo tengo la capacidad de ver, ¿no? De ver fallecidos y de ver otro tipo de entidades. Entonces, a nivel de esas entidades tipo bajo astral, he tenido varias experiencias bastante impactantes de decir, lo que acabo de ver, porque no son cosas bonitas de ver. Y hasta, o sea, yo lo veía, o sea, digamos que yo lo veía, y siempre tienes un punto en tu cabeza que dices, me lo estaré imaginando, era solo una sombra, pero yo le estaba dando una forma. Tienes ahí siempre, sabes que la mente siempre está cuestionando realmente lo que vemos, no vemos y lo que percibimos y no es así. Hasta que fui a una conferencia, a la cosa de 3 o 4 años, con unos amigos y tal, venga, vamos, ella estaba en proceso de duelo y venga, pues vamos y tal, que hablaban de todos estos temas. Entonces hubo una chica que hizo la conferencia y dice, ahora viene el momento en el mostrar sobre el más allá cosas que quizá no gustan tanto o son más difíciles. Y claro, lo típico que suelen grabar las cámaras de seguridad y todo ese tipo de cosas. Y claro, yo ahí confirmé muchas cosas que salieron en pantalla que decía, es que yo lo veo tal cual, es que aquello. Entonces ya a día de hoy, cuando ya veo algo de ese tipo, ya digo, no, es que lo estoy viendo, no me lo estoy imaginando, no es una sombra que yo le estoy poniendo forma. Entonces, yo he tenido dos, como sanadora, esto ya te hablo como sanadora, pero bueno, al final para mí está todo dentro de lo mismo. De hecho, utilizo mis capacidades para una sesión de mediunidad, utilizo mis capacidades mediúnicas y mis capacidades energéticas, y para una sesión energética utilizo las capacidades exactamente igual. Ver cómo salen parásitos del cuerpo de una persona, larvas astrales. He tenido 2 casos de estos que dices, me ha impactado hasta a mí, que estoy acostumbrada a ver, bueno, acostumbrada, que lo veo, sencillamente que lo puedo ver. Cuando tuviste esa experiencia con esas larvas astrales, ¿fue en una experiencia como medium? No, ¿o fue en una experiencia paralela, digamos? En una sesión no es que en una experiencia mediúnica se dio esa situación. Oye, Irene, y a ver, claro, tú eres terapeuta y tienes este lado, digamos, como medium, ¿no? ¿Tú crees que, bueno, me imagino que es súper complementario para ti? ¿Tú crees que es imprescindible para alguien que es medium tener como una base terapéutica o no? Eso es interesante porque diría que la mayoría no lo tenemos. Ya, pero yo opino que sí, que es importante. A ver, yo siempre digo, no soy psicóloga. Entonces, al final, la mayoría de las sesiones de mediunidad estás trabajando con personas en duelo. Claro, entonces, vulnerable, 100%. Sí, entonces hay que saber muy bien lo que dices, cómo lo dices, cómo sostienes
ahí esa sesión, porque hay mucha gente que viene por sencilla curiosidad, pero estamos tratando con personas en función de un duelo, un porcentaje muy alto. Entonces, digamos que esa parte yo siempre la he intentado cubrir con esa parte energética. El trabajar mucho mi energía para poder sostener la energía en una sesión de mediunidad. Tienes que sostener la energía de la persona que partió o personas que partieron, tienes que sostener la energía del consultante y como decimos, había una frase que me dijeron en un curso que me encanta, que una sesión de mediunidad es una obra de teatro en la que el director eres tú, en la que el director es el medium. Y creo que lleva razón, porque desde fuera nuestra labor parece muy fácil, pero no lo es. Tienes que estar sosteniendo toda esa energía, escuchando al consultante, pero a la vez tienes que estar ahí atento por si sigues recibiendo y saber cómo lo recibes y cómo lo vas a transmitir, y sobre todo saber qué decir y qué no decir, porque yo en las sesiones de mediunidad todo no lo digo. Yo hay cosas en base a mi ética, y ahí no puedo decir más, que digo, esto no lo voy a decir, porque creo que a veces el medium vale más por lo que calla que por lo que habla. Entonces no es tan fácil. Porque esa es una postura polémica, porque hay otros mediums que plantean que uno tiene que decir todo lo que percibe porque de momento que tú pones filtro, en el fondo tú ya le estás metiendo tu cabeza, tu historia y tu interpretación. Entonces es como... Es polémico. Yo en ese sentido estoy como en un limbo. No lo tengo tan claro. Sí. Pero tú, por lo que veo, estás como muy clara en eso, que tú tienes límite y hay cosas que no vas a compartir, aunque lo percibas del espíritu. Yo hay veces que me transmiten cosas que digo, mi pregunta, yo te digo la pregunta que me hago internamente, ¿no? Porque al final sabes que tienes que saber o intentar definir la motivación de la persona que viene, el consultante, la persona que viene a la sesión de mediunidad. Hay una motivación por esa parte, pero también hay una motivación por parte de la persona que partió o personas que partieron. Entonces, hay un hilo conductor. En todas las sesiones hay un hilo conductor. Sí. Entonces, en base a ese hilo conductor, hay veces que el fallecido me dice algo que mi pregunta es, ¿realmente aporta algo positivo al hilo conductor que lleva la sesión? Que me ocurre pocas veces, pero hay veces que ocurren ciertos temas que tú dices, yo querría saber esto. Y entonces digo, pues creo que no aporta nada. A lo mejor me estoy equivocando, pero no lo voy a decir. Entonces ya estoy pendiente y si el fallecido insiste, entonces digo, lo tengo que decir. Pero si no me insiste, lo dejo. Ok. Tú como que esperas como una insistencia del otro lado. Pero, por ejemplo, para aterrizarlo, para entenderlo, como una... Es como que te dan a entender algo que es como... muy íntimo o algo que puede ser un poco brutal. Los típicos secretos, ¿no? Okay. Mira, te voy a poner un ejemplo. Sí. Un chaval a una sesión de mediunidad que realmente con quien quería conectar era el abuelo. Quien vino a la sesión fue el abuelo. La sesión de estas muy fluidas que tú conectas muy bien, porque sabes que todas las sesiones no tenemos la misma conexión, conectas muy bien, el típico abuelo que el nieto lo tiene en el pedestal, lo tiene en un pedestal y salen pruebas que tal, y no era en base a un duelo, era el abuelo hacía muchos años que había fallecido y el nieto pues tenía la curiosidad y admiraba a su abuelo y quería a su abuelo y quería, vale, pues viene el abuelo y el abuelo transmite que tenía una segunda familia. Ok. Secreto familiar. Pues, claro, entonces dices, ¿le digo esto al nieto y va a bajar del pedestal al abuelo? Hay veces que el consultante te dice, oye, vengo a saber si mi padre si yo tuve un hermano robado, cosas. Hay consultantes que te lo dicen. Yo vengo a saber esto, ¿no? Si tengo hermanos, puede pasar. Porque mi padre... Pero en este caso no se transmitió eso. Y entonces mi pregunta fue, ¿va a contribuir algo? ¿O puedo hundir a este chico? Entonces yo espero a que se me confirme. En ningún momento el fallecido insistió, en ningún momento siguió con ese hilo, siguió dando otro tipo de pruebas y yo llego a un punto que, para garantizármelo, ¿no? Le dices al consultante, no sé si tienes alguna pregunta, alguna duda, o sea, al final intentas un poco asegurarte.
No, Ujú. yo solo quería venir a conectar, estoy súper contento con lo que ha contado. O sea, el chico Ya. estaba feliz. Ujú. Pues decides dejarlo ahí. Ya, ¿Qué vas a claro. ganar? Sí, sí, Otra cosa es sí. que te hubiese dicho, no, yo es que vengo buscando esto. Ah, pues mira, me está diciendo que sí. Claro, claro, sí, 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 entiendo. Y aparte que, no sé si te pasa a ti, pero de repente cuando es algo muy brutal, como que igual te entra a la cabeza y dudas, no, no voy a hacer algo mío y puedo destruir a alguien, digamos, o Sí, el recuerdo que tiene de alguien que quiere, no sé, ¿te fijas? Sí, sí, es difícil. Yo creo por que eso esa es parte súper es difícil, es difícil, súper delicado, sí, sí, pero que tampoco se presentan tantas sesiones así, que tengas sí, que por poner una suerte. balanza y... Por suerte, sí, a mí Por también me ha suerte. pasado cosas así, sí. Solo hay una Mm, que yo mantuve ahí el tiempo. tengo una así, pero ameritaba porque era muy fuerte y no, no sentí que era aporte, pero sí, me pasó una vez. Sí. Oye, ¿y tú cómo llevas una sesión en general? ¿Cómo son tus sesiones? Porque cada medium tiene sesiones distintas. Hay gente Sí, cada uno que es una forma. sí, sí, hay gente que las sesiones duran X tiempo, otros mucho más, hay gente que se prepara antes, hay gente que... ¿Cómo tú lo llevas normalmente? ¿Cómo hago mis sesiones? ¿Mm? Realmente una preparación previa antes de la sesión, bueno, primero hago más de una sesión al día, entonces si tuviera que hacer una preparación previa a cada sesión no tendría tiempo. Sí que es cierto que hago un trabajo energético diario, porque al final, lo que decíamos, tienes que sostener energías, ya Ujú, sea en sesiones de mediunidad como en sesiones de sanación, entonces hago un trabajo personal diario y creo que eso ujú, me vale. Como la mayoría de las sesiones que hago son online, sabes que pues hay que mandarle algún link de alguna plataforma en este caso. ujú. Pues ya procuras enviarle ese link 10 minutos antes, pues para estar preparado. Entonces, esos 10 minutos pongo actitud de escucha, es un poco bueno, a ver qué recibo, ¿no? Mm, A ver qué imágenes me vienen, y ya empiezo a notar mm, cosas. La sensación de presencia la tengo muy marcada, entonces sé si hay un fallecido, sé si hay dos y tal. Y mm. bueno, comienza Sí, la sesión. te has dado cuenta que uno empieza a percibir antes de la sesión? Es como Sí, muy, muy sí, común. Como que antes de la sesión, cuando uno empieza a bajar, es como tú empiezas a conectar sí, de antes. Sí, es muy frecuente. sí. No en la sesión misma. Uno como que siente antes. Eso me pasa a Hmm. mí, he escuchado también a harta gente, sí. De hecho, cuando tengo una Mm. sesión y antes de ella no tengo nada, me pongo nerviosa. Porque estoy muy Ah, acostumbrada a que ya claro. noto al fallecido o fallecido, ya los Ah, noto, ya sé que están aquí, ah. ya he recibido cosas, ya me han notado cosas. Entonces voy a empezar la sesión y veo que no ¿Y hay por nadie y estoy... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que Ah, luego ¿cómo? suelen aparecer. Ah, Pero... que antes de una sesión percibes y después cuando empieza la sesión no están. ¿Eso? No No, sí, entendí. no, no, sí, sí, siempre. No, Siempre. ya, Pero ya. que cuando antes de la sesión no hay nadie, que es pocas veces, me pongo nerviosa. Porque es Ah, como, ya. es que no ha venido nadie. Ah, sí, sí. Oye, y tú, me imagino que hay sesiones que no logras conectar, ¿no? Sí, Ya. ¿Y cómo lidias con eso? pues yo soy Porque, de las porque, medium que digo que no porque es re... es una de las cosas más complejas para Sí, uno. Más que nada, ah, bueno, voy a hablar por mí. Esto más que nada es porque las personas ponen expectativas en uno y si uno sí. no toma el espíritu, no logra conectar, es como... yo siempre lo explico previamente que puede ocurrir eso cuando uno no conecta, yo por lo menos no cobro nada, pero en el fondo es algo, es una presión extra para un medium normalmente, porque nosotros no conectamos siempre. Mm. ¿Cómo lo No, lleves tú? antes de la sesión me gusta explicar muy bien cómo funciona la sesión, porque Sí, como yo igual. todos los medios funcionamos de forma distinta, pues así dejamos claro cómo funciono yo, cómo va mi Ujú, cabeza. Y dentro de esa explicación le dejo muy claro que me ocurre pocas veces, pero ocurre que yo no conecto. Y ujú, sobre todo dejar claro que no es porque no quieran, porque están enfadados, porque estamos hablando que puede ujú. venir la persona con un duelo, por ejemplo, discutió con su padre y al día siguiente el padre tuvo un accidente y falleció. Pues ya se piensa, ¿es que sigue enfadado o no? Le dejo claro todo eso y entonces Claro. a los 5 o 10 minutos, en el momento que no conectas, yo me doy cuenta muy pronto. Entonces, Sí, yo también. ¿sabes que hay mediums que reman? Venga, vamos a ver. Venga, dame una foto. Venga, no Ah, sé qué. no, Dime el no, no. No, yo no. no. Eso es muy sufrido. No, 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 he Entonces, sufrido y es sí. contraproducente y no lleva a nada porque finalmente la probabilidad de conectar después es muy difícil y lo que pasa es que se generan imprecisiones, se genera un montón de... una situación más compleja para el consultante, entra Sí, en la cabeza a jugar, entonces no, 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 es muy sí, sí, sí. contraproducente. Sí.
No, pues yo en cuanto me doy cuenta que no conecto, a la persona le digo, mira, te doy dos opciones. Hoy no sé, hay algo que me impide conectar, por lo que sea. Pues, y hay veces que has tenido una sesión hace media hora magnífica. Sí, Bueno, claro. pues a lo mejor su papá, su mamá no sabe mi lenguaje mediúnico, no lo sé. Entonces le digo, mira, te doy dos opciones. Opción una, la que siempre digo, te devuelvo el dinero, porque yo las sesiones las cobro por adelanto. Entonces, Ya no, yo la después. opción es te devuelvo el 100%. Aquí no hay más problema. Y le digo, y la siguiente opción es darte una cita para la semana que viene. Entonces, yo ya estoy en otro punto energético, estoy en otro momento, en otra percepción, y si eso ya te lo digo yo, lo que piensa mi cabeza. Y si el fallecido lo que le pasa es que no sabe comunicarse, tiene una semana para aprender cómo yo me comunico. Y la verdad es que siempre que han decidido los consultantes ubicarlo a la semana siguiente, siempre se ha dado. O sea, ya no he tenido la opción de a la segunda, no. Solo me pasó una vez con un señor que fue presencial, que ni a la primera ni a la segunda. Y yo, y además, otro papá con un hijo que había tomado la decisión de partir, y yo le dije, mira, lo siento muchísimo, no es que no se quiera comunicar, no soy yo, no, o sea me refiero, o sea, soy yo que no conecto, o sea, soy yo que no, que hay algo que no. Sí. Y el señor me llegó a decir que probáramos más veces y yo le dije, mira, lo siento, no, porque mi sensación fue, estoy haciéndole sufrir a este hombre. Sí. Yo normalmente cuando pasa eso comparto el contacto de otro medium y que pruebe con otro, porque a veces uno no conecta y se da mejor con otros medios. Yo a veces siento que hay afinidad, pero también yo entiendo que del otro lado no tienen por qué venir a conectar siempre si cada uno vive su vida y su historia. O sea, es lo mismo, yo siempre le digo a la gente, es lo mismo que de pronto tú estás en... a mí me contratan porque dos hermanos no se ven hace 10 años y tienen un problema, están distanciados, entonces contratan a un mediador y me dice, oye, ¿puedes tú contactar a mi hermano y decirle que venga y nos juntamos en un café y conversamos? Ok, yo puedo hacer eso, puedo intentarlo, pero ya es libre albedrío el otro que me diga, no, sabes que no tengo interés, estoy en otra, esto es contraproducente para mi hermano, yo no voy a ir, o está inubicable. Todos esos factores que se dan aquí que no se van a dar allá. O sea, es como, para mí es sentido común, no están obligados a venir, ¿entiendes? Así lo veo yo. Ahora me llama la atención, Irene, que interesante tu planteamiento en el sentido de que tú entiendes que hay como un lenguaje de comunicación y que ellos tienen que aprender a leerlo. ¿Podrías desarrollar eso? Porque yo creo que se tienen que esforzar ellos mucho para que nosotros los entendamos. O sea, yo creo que invierten mucho esfuerzo. Y de hecho hay una curiosidad que yo siempre lo llamo la magia de la mediunidad. La mayoría de los lunes hago directo de mediunidad en una red social. Y viene alguien media hora antes, lo que decimos, vienen antes, media hora antes, viene un hombre, viene una mujer, me dan unos datos, yo arranco el directo, doy esos datos y vamos a decir el 95% de las veces, porque algunas veces falla y no hay nadie, ¿no? El 95% de las veces el familiar está en el directo. Ya, sí, he visto algo así, sí. Y hay un porcentaje muy alto de alguien que me dice, es la primera vez que te veo. Es que estaba haciendo así, no sé por qué y tal, y me iba a salir y me ha salido y me he quedado. Yo creo que manejan, o sea, yo digo que ponen en marcha un engranaje que seguramente los ayudan otras personas de ese plano para que yo esté, o sea, el fallecido se comunique conmigo, en este caso, por ejemplo, la hija o la nieta esté aburrida haciendo la cena y diga, ay, voy a mirar TikTok, y entonces, yo creo que ahí hay un movimiento que implica mucho esfuerzo. Yo lo entiendo así, ¿eh? Sí, hay como una serie de sincronías que se dan muchas veces que son como mágicas, por decirlo de alguna forma, tan raras, así como que justo aquí estuvo esta persona y esto llevó a esto y esto, y se dan. Sí, esas cosas se dan, son como mágicas, son sincronías, claro, y ahí uno entiende que hay algo más, ¿no? Como que hay manejo de hilos que uno no puede ver, ni el consultante menos, digamos, pero que se dan. Sí, así es. Pero tú entiendes que en el fondo hay como un lenguaje y ese lenguaje lo tiene que aprender la persona el desencarnado, y lo tiene que aprender el medium también, el lenguaje. ¿Cómo lo ves tú eso? Sí, a ver,
A ver, oye, el medio en aprenderlo. Bueno, hay veces que tú entiendes que esa persona la persona fallecida se está comunicando cosas que mentalmente le dices, no entiendo, explícamelo mejor. Y tienes que poner tu esfuerzo. Yo creo que sí, que el medio al final aprende formas nuevas también de comunicarse. Lo que hemos dicho hace un momento, la mediunidad evoluciona. Yo no hago comunicación mediúnica, no lo hago igual ahora que, por ejemplo, hace 5 años. Claro. Va cambiando y va evolucionando. Sí, creo que el medio también aprende. Sí, por supuesto. La sensibilidad, el tipo de sensibilidad va cambiando. Alguien que en un comienzo era muy visual, muy clariaudiente, después puede ser kinestésico y potenciar su capacidad kinestésica y va mutando, es verdad. Por ejemplo, yo al comienzo era muy clarividente y ahora no soy muy clarividente, no veo tanto, pero soy muy intuitivo, como que ya como que no hay esfuerzo, sino que es como sé lo que tengo que decir, pero no estoy viendo ni tampoco estoy interpretando ningún código ni nada, es como va fluyendo nomás y tú vas diciendo lo que tengo que decir, pero ni siquiera es por clariaudiencia, no es que yo esté escuchando que me hablan, es como va nomás, ¿entiendes? Es como cuanto más te relajas y menos metes la mente, más fluye todo. Exactamente. Y yo creo que la gente que es medium, por lo mismo, creo que finalmente, después de darle una vuelta súper grande, creo que mientras más estudie mediunidad, peor. Porque sí, es lo que yo pienso, porque como entiendo que el medium es medium de siempre, porque nació así, entonces tiene esta capacidad incorporada. Lo que tiene que hacer es como abrirse a vivirlas, ¿no? Pero cuando le meten como estructuras, que yo era un experto en meter estructuras, bueno, yo era súper cuadrado, entonces como que todas las cosas tenían que tener un protocolo y una estructura y todo eso, finalmente no es positivo, porque creo que la mediunidad no tiene estructura, no hay como un proceso ni una forma ideal, sino que creo que es como abrirse y percibir, y no se percibe desde aquí, se percibe desde aquí. Y cuando tú le estás metiendo como teoría y estructura, lo que estás haciendo es como potenciar aquí, y alguien que quizás conectaba desde aquí va a empezar a usar mucho aquí y se va a ir, ¿entiendes? No va a conectar bien. Eso es lo que yo siento. Yo siento como que cada día siento que la mediunidad es algo como más innato, más animal, como que no se puede estructurar. Y entiendo que hay gente que piensa distinto. De hecho, las escuelas inglesas que son súper estructuradas y tienen todo eso. Es que la personalidad inglesa es así. Escuelas británicas y eso. Pero no sé, creo que es mucho más libre, ¿no? Es como vívelo, así como no le metas cabeza. Y si tú tomas algo de alguien, no lo veas como un dogma, sino que si hay algo que te resuena y que tiene que ver un poco contigo y con tu experiencia, incorpóralo, pero no hay que tomar como un dogma, porque veo que de repente hay gente que lo toma así como al pie de la letra, porque son estructurados, y es contraproducente, porque aparte que nosotros no podemos ser igual que otros, o sea, ni un medium percibe igual, ni un medium es igual que otro, entonces como seguir un patrón de medium, por ejemplo, creo que es un error. Hombre, un patrón, en eso estoy muy de acuerdo contigo. Pero sí que es cierto que cuando yo me he formado, yo he aprendido muchas cosas de muchos compañeros que no sabías que existían. Por ejemplo, el tema de los sabores, yo lo descubrí gracias a la formación. Si no, o sea, que hay cosas que aprendes que no te las planteas. No por nada, sino porque no se te pasan ni por la imaginación. Y cuando ves a otro dices, ay, es que eso se puede. Ah, sí, está. Ay, voy a probar. Y entonces te das cuenta, esto funciona. O sea, a mí el tema de los sabores fue lo que más me sorprendió. Cuando yo descubrí que se podía, dije, no me digas. Y rara es la sesión que no recibe un sabor, un matiz, una textura, y ayuda mucho en la sesión. O un olor también. Sí, los olores, pero olores ya percibía. Pero lo del sabor es que ni fue algo nuevo para ti. Por la imaginación. Claro. Sí. En ese sentido podría aportar en algo. Sí, o pero sea, está bien por nutrirte, pero no eso es más que nada, eso es más que nada entender así como esto se puede hacer, más que se puede hacer y se hace de esta forma, ¿entiendes? Sí, pero me refiero que, como bien has dicho, en el momento que lo haces como algo
muy, muy cuadriculado o muy dogmático, ahí es cuando... Exactamente. Pero a nivel de coger ideas, de saber lo que sí se puede hacer, lo que no, o decir, ay, yo hasta ahora lo hacía así, fíjate, oye, ¿cómo lo haces tú? Ese intercambio sí pienso que es súper positivo. Sí, De hecho, sí, a mí me sí. gusta hacer sesiones de mediunidad Con en otro. dupla, con otro Sí, medium. de repente está bien, porque en el fondo tú Sí, puedes sí. ver cómo actúa el otro y por ahí tomas algo o aprendes algo que no sabías. Claro, en ese Sí. sentido sí. Ahora yo también tengo mis aprensiones porque hay gente que funciona en dupla todo el tiempo, me da la impresión. No estoy de acuerdo en eso tampoco. Porque después se hacen dependientes. Hay duplas que yo, por ejemplo, tengo una compañera que siempre que hemos hecho sesión en dupla, nos hemos complementado muchísimo porque yo creo que la mediunidad muchas veces va acorde a la personalidad de cada uno. Hay medium que recuerdan más, o sea, que recuerdan o que reciben más sobre espacios, más sobre comidas. Yo, por ejemplo, recibo mucho sobre anécdotas, recibo un montón de pruebas póstumas y ahí nos complementábamos, porque yo arrancaba muy fácil, muy rápido y ella iba un poco más lenta. Entonces yo arranco muy rápido, pero luego, claro, viene el bajón. Entonces en ese momento ella rellenaba. Hay veces que las duplas ayudan mucho a hacer como una sesión muy completa, pero no hay que hacerse dependiente. Porque Claro. si no ya llega un punto que a ver qué haces. ¿Nunca te ha pasado que en una dupla uno de los dos esté muy conectado y el otro nada? Sí, sí me ha ocurrido eso. Puede pasar, Sí. sí, claro. Que en el fondo no sintonizan en la misma frecuencia, sí. Yo creo que la dupla está bien como para probar de vez en cuando, pero yo creo que todos los mediums se tienen que formar en forma individual y hacer duplas cuando le dé la gana para compartir, pero no depender de nadie en el fondo, porque tienen que cultivarse a sí mismo. Sí. Pero hay tanto miedo yo lo llamo el drama de la hoja en blanco. Hay tanto miedo a empezar en blanco una sesión, uno solo, y sobre todo hay algo muy común que hablo con compañeros medium, cuando terminan una formación, el decir, empiezo a cobrar. Claro, ya me siento con una responsabilidad de que tengo que conectar y yo le digo a la gente, no, vamos a ver, tú empieza diciendo, conecto, perfecto, no conecto, te devuelvo el dinero o no le cobro si no se lo has cobrado por antelación, ya está, no pasa nada. Pero ahí hay un hándicap, ahí hay una cosa que a todo el mundo tiene una barrera, tiene un muro ahí con empezar a cobrar las sesiones, que creo que por eso se enganchan a la dupla y se hacen dependientes de la dupla. Sí, puede ser como una inseguridad ahí, pero también yo entiendo, y eso está interesante de tratar, yo siento que la mediunidad se ha transformado en una cosa súper mercantil en los últimos años. Ahora la gente piensa, mira, tengo un curso de Reiki y un curso de medium. Voy a estudiar ser medium para ser medium. Yo no creo que eso sea así. O sea, nadie va a estudiar de la nada para ser medium y después terminar siendo medium. Eso no se aprende, para mí. Pero lo peor de eso es que hay gente que termina su formación y se sube a un Instagram de medium y empiezan a cobrar sin experiencia. O sea, la primera vez que cobré algo, yo llevaba 150 sesiones gratuitas. Claro, ya. Me acuerdo perfecto. 150 sesiones gratuitas y ahí yo dije ya, ok, sí, ahora voy a empezar a jugármela por algo. Pero hay gente que no tiene experiencia y entran en eso y creen que es como algo muy simple, como que cualquier persona puede, y eso es porque comercialmente les están vendiendo eso. O sea, hay un comercio brutal con respecto al tema, donde dicen así como cualquier persona es medium, todos tenemos esta habilidad, estudia esto y lo otro y vas a terminar siendo medium. Y bueno, lo ven como una oportunidad de negocio básicamente. Y eso yo creo que no es así, primero porque nadie es medium de la nada, y segundo porque es súper delicado el trabajo que uno hace, porque estás abordando personas en una situación sumamente vulnerable y eso hay que tomarlo muy en cuenta y no es algo baladí, ¿no? Pero fíjate qué curioso, porque te encuentras ese tipo de perfiles, porque yo me los encuentro y también digo, pero ¿cómo esta persona ya está cobrando ya? Y sin embargo también tengo compañeros que llevan sesiones y sesiones y sesiones gratuitas y ya los veo hiper preparados y
no paro de decirles, ¿por qué no empiezas a cobrar tus sesiones? O sea, que te encuentran las dos caras de la moneda, ¿eh? De personas que ya deberían de estar cobrando sus sesiones y no se atreven, y de personas que no deberían, que deberían seguir perfeccionando su capacidad y bueno, pues al final, como cualquier trabajo, lo perfeccionas haciéndolo. Entonces, deberían de seguir haciendo sus sesiones para entonces llegar a un punto de decir, vamos a cobrar, y lo están cobrando ya. Claro. Yo creo que eso va a ocurrir siempre. Así es. Pero por lo menos yo creo que por último, si son más cautos, lo veo un poquito mejor que ser una persona súper poco cauta o osada, ¿no? Y empezar a hacer sesiones sin tener experiencia, creo yo, por lo delicado del trabajo, ¿no? Que sí, pero que es que hay veces que hay gente que es cauta de más. Bueno, pero que eso siempre va a ocurrir, pues, Irene, o sea, como hay gente que es insegura de sí misma, básicamente. También hay una cosa social detrás, si tú piensas dentro de, en general, no sé cómo será en España, pero en algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, el espiritismo, que le guardo mucho respeto, les tengo mucho cariño a todos, y conozco a gente espírita y son la raja, pero tienen ese tema que la mediunidad no se cobra, y eso está arraigado en la cultura cuando tú tienes una doctrina que te lo está pregonando 200 años, ¿no? Y aparte que son muchos, entonces, y hacen mediunidad gratuita en sus centros espíritas, y eso es muy normal. Sí, entonces, aquí en España tengo entendido que también. Entonces es normal que se cuestione eso, porque claro, yo no veo mucha diferencia entre una experiencia mediúnica o una experiencia de lectura registro akáshico o una sesión de Reiki, cuando tú estás entregando como un servicio que es básicamente terapéutico, ¿entiendes? Entonces, para mí es lo mismo, pero claro, tiene esta connotación que, por ejemplo, lo otro no lo tiene, ¿no? Pero es por una tradición, es por historia, ¿no? Eso. Pero mira, por ejemplo, acorde a lo que dices, yo me estoy acordando ahora mismo de una entrevista que le hicieron a una persona de España del Centro Espírita de Madrid, creo. Bueno, no sé, de alguna, no sé si es asociación o el centro, pero bueno, una persona de ese ámbito que tú estás comentando de Latinoamérica, pues de España. Y entonces salió el tema, ¿no? Que no se debería de cobrar, y esos medios que ahora cobran y tal. Y entonces le preguntaba al entrevistador, ¿y entonces qué tienen que hacer esas personas? Y dice, dedicarse a otra cosa y hacer esto en su tiempo libre. Yo te voy a decir sinceramente lo que opino de este tema. Si yo me dedicara a tener un trabajo X en una fábrica, en un supermercado, donde fuera, todos los trabajos son buenos, pero un trabajo de 8 o 10 horas que normalmente la gente hace, y luego tuviera que hacer esto en mi tiempo libre, tienes el trabajo de unas horas, luego tienes tu casa. Yo en particular tengo un hijo con discapacidad intelectual y física. No tienes ni tiempo, ni ganas, ni nada de decir, ahora lo harías para tu entorno y nada más. Que es lo que yo he hecho durante muchos años. Yo tenía otra empresa de otra cosa y esto solo lo hacía a mi entorno. O como por ejemplo, me decía el otro día mi madre, ¿y qué vas a hacer? ¿Te vas a ir a Barcelona con tu dinero a alquilar una sala y hacer...? O sea, que creo que no es compatible. Creo que no es compatible el decir, lo hago en mi tiempo libre y tengo que hacer mi vida. No lo haríamos, no lo haríamos si así fuera. Yo creo que no. No, claro, y uno podría verlo desde la perspectiva que si yo no me lo tomara comercialmente o profesionalmente, más bien dicho, hubiese ayudado a muchísima menos gente, claro, que si me lo tomo profesionalmente. Ahora, alguien que se lo quiera tomar así, que lo haga en los tiempos libres, también es súper válido. O sea, es como yo lo veo fenomenal. Yo eso lo veo bien. Está muy bien también. Depende de cada persona, pero por ejemplo en mi caso yo me dedico al 100% a esto, y en mi caso, como yo digo, yo soy autónoma, yo pago Hacienda, o sea que realmente rento de esto como si fuera empresaria de cualquier otra cosa. O sea que no es que... Y además que como es un trabajo que haces desde casa, ya lo digo desde aquí para los españoles, no te puedes desgravar nada. O sea que aquí Hacienda se paga, ¿eh? O sea que es así, que es un trabajo como otro. Sí. Y si no lo hiciera al 100%, como bien has dicho, no podría ayudar a tanta gente como he ayudado. Claro que sí, ese es el tema.
¿Y tú qué piensas del tema como de lo mediático que se ha puesto este tema? El hecho de que tantos medios, tanta gente, tantas sesiones en vivo. En vivo, sí. ¿Qué impresión te da eso? Pues ¿Cómo lo ves tú? yo realmente ¿Mm? no tendría el trabajo que tengo ahora si no hubiese sido por las redes sociales. O sea, sí que es Bueno. cierto que Ujú. el boca a boca o el boca a oreja funciona, porque al final funciona y viene mucha gente así, pero realmente yo tengo ahora mismo trabajo en cualquier país del mundo gracias a las redes sociales. Entonces, Ujú. es una herramienta muy buena, depende de cómo tú la utilices, es como el dinero. Hay gente que dice, ¿es que la gente que tiene dinero? No, no. Una buena persona con dinero tiene una herramienta que la sabe utilizar muy bien. Pues con esto pasa igual. Nos vamos a encontrar de todo como en cualquier negocio y como en cualquier cosa. Entonces, pues te encuentras de todo. Pero que yo ahora mismo, mi negocio está muy centrado en las redes sociales. Entonces, para mí las redes sociales han sido positivas en mi caso. Ya, otros, Claro, depende. depende de cada uno. Oye, Mm, ¿y tú qué piensas de esto de la masificación de las escuelas? De que hayan tanta gente. De hecho, a mí me llama la atención porque hay gente que tiene súper poca experiencia y me he dado cuenta de eso, ¿no? Como que sale, he visto casos de gente que toma un curso, termina, pasa un par de meses y empieza a formar mediums. Es sí, como, sí. entonces yo encuentro que es como se ha banalizado a un nivel así muy, muy, muy fuerte. A mí me llama la Sí. atención porque hace algunos años no era así. Es como se construyó como una visión muy superficial y muy Mm, mercantil de eso. Y yo te digo honestamente, de toda esa gente que yo he visto, 95% no son medium. O sea, lo tengo clarísimo. De lo que he visto, mm. ¿no? De lo que he visto, se nota, se nota. Porque alguien, y yo creo que tú lo notas cuando tú eres Sí. medium y eres medium de nacimiento, tú sabes cuando alguien es medium, cuando está conectando o no, cuando lo está haciendo mediúnicamente o es lectura psíquica o peor, lectura en Sí. frío, ¿no? Mi madre se ve todos mis directos de mediunidad. Ah, De mira, hecho, es mi tu fan moderadora. número uno, tu Es fan mi número moderadora, uno. no te lo pierdas. Ya. Entonces, pues muchas veces, pues estoy con mi madre, ¿no? Una tarde, una noche y tal, y se mete en su móvil y está viendo TikTok. Y es que estás viendo TikTok y es un medium tras otro. Y más cuando, claro, si me sigue a mí, que me dedico a esto, pues lo normal es que te salgan tal y tal. Y sale alguien, ¿no? Y se queda mirando y tal, y me dice, Irene, esta no es medium. No, o sea, hasta mi madre ya se da cuenta. Me dice, esta Claro, no, lo que está haciendo no es así. Hasta mi madre ya se da cuenta. Pero claro, eso la mayoría de los espectadores no lo saben. claro. Y eso, Pero yo creo que no podemos ir contracorriente de eso. Sencillamente tiene que haber de todo, como en todo, y la gente al final tiene que hacer como su propia, vamos, su propia trilla. Es así, ¿no? claro, pero finalmente yo creo que hace un flaco favor a todo este tema porque desprestigia a todo el mundo, porque claro, Total, si el 90%, totalmente. si el 90% dice disparates, hace estupidez, hace lectura en frío que son muy evidentes, o está haciendo lectura de campo cuando tenés un poquito de experiencia, te das cuenta de eso, y en el fondo después te meten al mismo saco de Claro, charlatanes, estamos ¿no? todos en el mismo sitio, sí. Pero, Claro. pero yo por experiencia, si haces las cosas bien, al final se ve. Sí, Ya es te digo, verdad. yo tengo la suerte de que, a ver, todo Pero el mundo no pero tiene. se pone más cuesta arriba cuando tú Sí, tienes así. claro, claro. Y bueno, y de hecho, todas las sesiones no son iguales. O sea, tú hay sesiones que como medium dices, no es que no haya conectado, pero ha sido floja. Si Sí, tú, sí. si tú eres honesto contigo mismo y dices, yo digo, a veces digo, la sesión no ha sido de mis mejores sesiones, pero has conectado y ha habido una sesión y tal. Entonces, supongo que el 100% de satisfacción de todo el mundo que haya tenido una sesión conmigo no existe, pero sí que es cierto que es un porcentaje muy alto y luego se demuestra porque tengo mucha demanda y Ujú. mucha gente que, porque es que le hiciste una sesión, o sea, el boca a Mm. boca. Sí, sí, Entonces sí. dices, Mm. algo tendremos que estar haciendo bien. Claro. Es A mí así. toda la gente me llega por el boca a boca raro por redes sociales porque yo no subo sesiones a redes sociales. Entonces, Uh -huh.
no me pueden ver haciendo una sesión. Hay un par, pero muy antigua, que subí hace mucho tiempo. Entonces, en mi caso es como boca a boca, que tuvo una experiencia contigo, entonces Claro. y el otro, sí, funciona así. Pero es un camino más largo, un camino más trabajado, digamos. Pero más Claro. estable. Es un camino También largo, puede pero ser. es más estable. Puede ser, claro, porque sí, más fuerte, sí. Claro. Lo otro que me doy cuenta es que de repente la gente tiene rollos como con los mensajes y eso. Tú normalmente en una experiencia mediúnica tú das mensajes, ¿no? Es como... Pues fíjate, yo doy pocos mensajes. ¿Ah, porque no voy detrás del mensaje, no me obsesiono. Porque si me doy cuenta que voy detrás del mensaje, vas a perder otras cosas y al final ya no sabes si es que has recibido un mensaje o es que lo quieres dar. Y me he dado cuenta, de hecho me ocurre mucho en los directos, me he dado cuenta, más que digo lo de los directos porque en directo es como cuando es más casual, ¿no? No es alguien que te contrata un día y una hora, no, aquí es como no me lo esperaba. Y cuánta gente, es que me pasó en el último directo, dice, no te puedes imaginar la falta que me hacía esto hoy. La mayoría de las veces la sola conexión ya es un mensaje. Y a mí lo que me ocurre en un porcentaje muy alto es que el mensaje siempre va implícito en alguna prueba que digo. O sea, no estoy dando un mensaje como tal, pero le estoy dando una prueba a la persona que me dice la persona, ¡oh! Ya sé por qué me estás diciendo esto y me hacía falta esto. O sea, que se enlaza, no sé por qué se enlaza. Si busco un mensaje no me va a llegar, me voy a empeñar y no me va a llegar, que a veces me llega, oye, me dice tu abuelo no sé qué. Pero yo ya me he metido como en la dinámica de que sé que voy a decir algo que va a ir implícito en esa prueba y ya es como, además normalmente eso me lo apunto, porque al final de la sesión me gusta como hacer un cierre de sesión para ver esa motivación y saber enlazar muchas pruebas, porque a veces que el consultante le dices tantas cosas que está abrumado y no sabe por qué. Y cuando yo le digo, y ha dicho esto, y dice, sí, o sea, ya con la cara del consultante digo, aquí estaba el mensaje. Pero ¿qué es tú le llamas prueba qué? Como a dar datos específicos. Sí, que recibo una imagen recibo una imagen o tengo una sensación. Datos. Sí, doy un dato que automáticamente el consultante me dice, ya sé, que tiene un significado. El consultante lo asocia con algo, pero en el fondo tú ves como datos fragmentados. Es como una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Mira. Sí. Y digo, y ahí va el mensaje, sí. Fíjate que eso me pasaba al comienzo. Antes me pasaba eso y era muy de eso. Pero llegó un momento en que me pasó que más que datos o recibir información de ese tipo que llega, uno siente como un mensaje. Es como el mensaje es lo que te llega. No te llegan como datos, ¿entiendes? Es como el mensaje. Entonces, y a la inversa tuya, que es como un dato que la gente lo puede interpretar como un mensaje, ocurre lo inverso, que es como el mensaje lleva los datos dentro. ¿Entiendes? Y eso es como... Es algo que yo sentí como un cambio y fue como bien importante para mí porque sentí como que se abrió un espectro. De repente nosotros creemos que no podemos entrar en eso y nos limitamos como a dar como datos específicos y concretos. Mientras más datos uno da, mejor. Pero de repente si uno sale... No estoy de acuerdo en eso. Ahora te digo. Sí. Si uno sale de eso y es como, ok, hay algo más profundo que eso, entonces es como darse el espacio a abrirse y empezar como a fluir y ahí fluye y ahí van los mensajes, ¿te fijáis? Y los mensajes llevan la información, ahí llevan los datos, es como al revés. Pero yo partí así como datos. Sí. No, pero que me pasa a mí también, como lo que tú comentas también me ocurre. Pero has dicho una cosa que me ha parecido súper crucial. Cuanto más datos, mejor. No estoy de acuerdo. O sea, es que hay mucha gente que piensa eso. Datos, no por dar más datos es mejor sesión, ¿eh? No, claro. mucho lo que te he comentado antes, la motivación de por qué está ocurriendo esta sesión. Que muchas veces con esa motivación voy a sacar el mensaje. Y buscando esa motivación
hay veces que dices, he dicho 4 cosas, pero eran las 4 cosas que esta persona necesitaba escuchar y era lo que necesitaba, no por darle más datos de si había un árbol, de si había un coche, de vamos a sacar mejor sesión, en absoluto. No tiene nada que Bueno, ver. pero es que tú te has dado cuenta que hay un tema de ego en algunas personas que lo único que hacen es bombardear con datos. Y he tenido compañeros de hacer una dupla y estar venga, yo por dentro estar diciendo, yo en mi cabeza decir, ¿cuándo se va a acabar esto? Claro. No por estar aquí 2 horas voy a hacer mejor sesión. Exactamente. Y aparte que yo siempre digo así como, a ver, no van a venir del otro lado a darte datos. ¿Me entiendes? Como, no sé, yo mismo, sentido común. Me morí, estoy al otro lado y tengo la posibilidad de contactar con mis hijos que están acá y con un medium, ¿entiendes? Sí. Y yo vengo del otro lado, yo quiero decirle cosas importantes a mis hijos, ¿entiendes? Sí. Y no voy a venir a decir, oye, ¿sabes qué? A mí me gustaba tal música, o ¿sabes qué? Yo me gustaba comer esto o lo otro, ¿entiendes? Yo voy a venir a dar algo que es más profundo que eso, voy a entregar algo que es más profundo de eso. Y yo me imagino que si a mí me pasaría eso le va a pasar a toda la gente que está al otro lado. O sea, no va a venir a dar como datos que pueden ser interpretables más o menos, ¿entiendes? Ese es el Hombre, tema. los datos son importantes, desde mi punto de vista, son importantes al inicio para que el consultante diga, es mi padre, sí o sí. Una vez ya que sabemos que es el padre, por ejemplo, ¿no? Que es el padre, ya sabemos que sí, porque si no fueran estas 3 o 4 cosas, no coinciden esas 4 cosas con el padre. Ahí es cuando yo empiezo a buscar la motivación. Ya, pero ahí empiezan los mensajes, pues. ¿Entiendes? Ahí. Tú entras con datos, ya filtramos, ok. Hay una persona ahí, yo no sé quién es, yo no los conozco a ustedes. Ella me va a decir cosas para que yo le transmita a ustedes y ustedes me dicen si reconocen quién es. ¿Entiendes? Sí, y ahí, una vez que lo reconocen, dicen, ya, ok, ahora yo te voy a decir lo que esa persona te quiere decir. Así fluye. Sí. Pero por lo mismo, me llamó la atención que dijeras que no eras de dar muchos mensajes, porque en el fondo yo creo que sí los das, porque si no... Sí, pero que no voy detrás de ello. No, pero es que eso llega naturalmente. En el momento en el que yo me di cuenta que tenía que dejar soltar eso, es que uno no tiene que ir detrás. Sí. O sea, si mi cabeza se empeña en que tengo que dar un mensaje, no voy a recibir nada, ni voy a encontrar esa sincronía. No, pues entonces dije, no, yo esto lo tengo que dejar porque al final va a venir. Exactamente, porque uno no tiene que ir detrás de nada en una sesión mediúnica, ¿entiendes? Uno tiene que estar así abierto y permeable. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué? Porque finalmente es como un flujo natural, ¿entiendes? Como que las cosas se tengan que dar. De momento que uno le mete cabeza y quiere hacer esto, lo otro, se pudre una sesión. Pero ¿entiendes? que pasé esa fase, ¿eh? O sea, que es que esa fase la pasé, porque yo he pasado fases como todo el mundo y las que me quedan. Y yo pasé esa fase de querer que me viniera así, y ya dije, no me puedo empeñar en esto. Exactamente. Por eso yo digo que meterle estructuras a las sesiones no es muy positivo. ¿Entiendes? Como que uno tiene que tener como la sensibilidad y es como abrirse. Es como, hombre, mucha estructura no, pero sí que dentro de la sesión sí que noto que estructuro, no cuadriculo, como hemos dicho, cuadriculado no, pero sí estructuro, no veo, según va, digo, bueno, pues como que voy un poco gestionando con el fallecido, pues ahora esto, ahora lo otro, sí que voy un poco guiando, vamos a decir, eso sí. Ya. No, yo tengo una estructura natural que se da por el tiempo que llevo, que es como la forma que me acomoda a mí, digamos. Okay, a mí nadie me enseñó, sino que es mi forma. Y antes era más estructura, ahora es como que fluyo nomás. Y antes como que guiaba, ahora ni siquiera guío, ahora es como, esto es lo que quieren decir, bla, 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 bla. Como, ya está, o sea, es como, wow, y fluye. Y es lo mejor, porque en el fondo... como que yo no hago nada, ¿entiendes? Es como, aquí estoy, voy a hablar. Sí, no, si es así. No, y es no como hago mejor nada. sale, yo creo. Sí, pero sí. pero yo creo que la experiencia de una, otra, te hace llegar a ese punto. Claro. Pero, insisto, si yo no hubiese sido tan cuadrado al comienzo de meterle tanta cabeza a las cosas, hubiese andado mejor. De momento que solté la cabeza, solté la estructura, solté los sistemas de creencia que había ido incorporando, de momento que dejé de lado un poco la forma que llevaban los otros y me centré solo en mi forma, ¿entiendes? Porque
cada uno de nosotros es un ser individual y finalmente, por lo mismo, las sesiones se van a dar de una forma o de otra completamente distinta. No hay un patrón común para este tipo de temas. Que va. No hay dos sesiones iguales. Exactamente. Incluso a ti te ha pasado, te pongo un ejemplo que he tenido yo. Yo he tenido un señor que falleció, yo lo conocí en vida. Un señor que falleció y tiene una mujer y 4 hijas. Y yo le he hecho sesión a todas. Y en todas ha venido él. Y no ha sido ninguna sesión igual. Ok. Claro, porque cada hija, o sea, la mujer necesitaba unas cosas y cada hija necesitaba otra. Claro. Y es muy curioso algo así. Lo que pasa es que no suelo repetir sesiones en grupos familiares, ¿entiendes? Como... No, esto era cada uno. No, claro, o sea, pero si me entero que es la hermana de y yo ya le hice una sesión, no. ¿No? Pues yo sí. Pues te lo recomiendo porque te vas a dar cuenta que el mismo fallecido, cómo hace una sesión completamente distinta. Y es lo que necesita la persona. A mí, fíjate que me ocurrió una vez, ahora que tú lo dices, me ocurrió una vez que una chica hizo una sesión, no me acuerdo si su madre o su padre, no me acuerdo con quién. Y tuve la sesión con esta persona, era como con su hermana, una hermana que había fallecido, era una chica joven. Ok, pasó un par de meses y de repente otra sesión con otra chica joven. Y tengo esa sesión y percibo la misma chica del comienzo, de la otra chica. Y le dije, oye, yo esta niña como que la conozco, no sé dónde es. Ay, se mataron de risa, sí me dijeron. ¿Sabes lo que pasó? Fue que tenían un apellido como muy específico, muy poco común, muy raro aquí. Entonces, claro, la primera chica tomó la sesión con ese apellido y la segunda se puso un nombre muy castizo y un apellido muy común cuando agendó. Me dijo, claro, para que no lo asociaras con mi hermana, ¿no? Por el apellido, porque me iba a acordar inmediatamente. Sí, bueno. Y pasó, fíjate que, claro, que era la misma persona, se percibió. Claro, de momento, si yo me hubiese dado cuenta que era el mismo apellido, probablemente le hubiese dicho no. Sesión? Muy bien. Vale. Muy bien, sí. Diferente, sí, es verdad. Es que es diferente, sí. Sí, es verdad. Curioso. Sí, nunca lo había pensado, sí. Quizás puede ser un prejuicio mío, ¿viste? Claro. No, pero yo te lo digo porque he tenido la experiencia. Claro. Entonces, como he tenido la experiencia, ya digo, bueno, pues ya lo hago así, porque sé que va a ser distinto. Claro que sí. Irene, ¿y qué es lo que no te gusta de la mediunidad? ¿Qué es lo que te hace sentir un poquito incómoda? ¿Qué es lo que te complica? No me gusta? Sí. Hoy. Normalmente siempre hablamos de lo que nos gusta, pero ¿qué es lo que no nos gusta? ¿Hay algo que no te guste o quizás no hay nada? Algo que no me guste. Sí. Pues mira, cuando te lo diga te vas a sorprender porque no es directo con la mediunidad. O sea, lo que yo peor llevo es el trabajo administrativo. Mira tú, ya. O sea, sí, o sea, el que o sea, que la persona te escribe, o sea, que realmente hasta que llega a la sesión la trilla, ¿entiendes? Como lo que la gente o sea, todo eso que es como que siempre tienes que contestar lo mismo, porque claro, las preguntas comunes, o sea, no, mejor dicho, las preguntas son muy comunes, casi todo el mundo te pregunta lo mismo antes de una sesión, sobre todo personas que no han tenido nunca una sesión. Entonces, eso es lo que llevo yo un poco porque es un trabajo repetitivo. El teléfono, la agenda, eso tal. Pero es que me ha resultado súper curioso. ¿Qué hay que no te guste de la mediunidad? Lo que es ejercer la mediunidad en sí, yo creo que poco o nada. No hay que no me guste. De hecho, es que me gusta mucho mi trabajo. Si tú pudieras volver atrás en el tiempo, ¿habría algo que cambiarías de la experiencia? Lo tengo muy claro, sí, lo tengo clarísimo. Sí, haberlo hecho antes. ¿Cómo así? Sí, porque mi explicación a esto es que yo me tuve que hacer medium porque hubo alguien X que me empujaron, me dieron una patada, así de claro, ¿no? Yo era empresaria de otra cosa que no tiene nada que ver con esto y esa empresa, estando estable, ganando dinero, todo perfecto, se me hundió. O sea, me la tumbaron. Y entonces fue cuando yo dije, ¿y ahora qué hago con mi vida? Porque llegó un punto en que yo ya estaba como odiando ese negocio. Era como, ya no quiero saber nada de este negocio. Y dije, ¿y ahora qué hago? Y dice, me voy a dedicar a lo mío. Entonces,
con todo lo que ha ocurrido ahora, digo, yo tenía que haber hecho esto antes. Yo disfruto mucho haciendo este trabajo. Sí, sí. Mira, me siento muy identificado con lo que tú dices porque a mí me pasó exactamente lo mismo. En el rubro automotriz tenía talleres de auto y iba súper bien y Sí. de repente todo como que empezó a colapsar. Problemas, Y problemas y mezclado, problemas. Sí, sí. sí, sí, sí. Pues te Así digo es. lo que yo me dedicaba antes. Gastronomía. Sí, sí, sí. Yo me dediqué durante 13 años a hacer paellas gigantes para eventos. Mira, mira. Para 1000 personas, para 2000 personas, y me encantaba ese trabajo, pero al final empezó a dar problemas y ya dije, fuera, ya está. Y lo desarmé. Sí, sí. Sí, yo creo que ese trabajo también es súper demandante, yo creo, Sí, ¿no? sí, sí. De momento que haces, porque hay muchos factores en juego, en riesgo ahí, ¿no? Mm. Complicado. Oye, Irene, ¿y cómo tú te ves en un tiempo más, en unos 5 años más, 10 años más? ¿Tienes alguna idea? ¿Tienes proyectos en mente? Yo, de hecho, ya un poco he comenzado con eso, a ya viajar, ir realizando todo esto por cuanto más países mejor. Ya es la tercera vez que voy a visitar México. En España se dice tirar los trastos. Tirar los trastos es cuando tú a un chico que te gusta, a una chica que te gusta, le tiras, ¿no? La caña. Ya me están tirando los trastos desde Chile. Este año visito por primera vez Estados Unidos, voy a ir a Las Vegas y yo me veo en unos años, es como ya España para venir a cambiar de ropa, un poco, o sea, para venir a ver la familia y poquito más, y es como esta semana allí, me veo así. Me Ya, veo viajando, sí, y haciendo este trabajo en distintos países, sí. ya. Te ves como viajando, itinerante, conociendo mundo, conociendo culturas distintas, compartiendo con Sí. gente distinta. Genial, genial. Irene, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Ha sido muy interesante conocerte y ojalá nos veamos próximamente en otra Fuera de la Matrix. Ha sido un placer compartir este rato contigo. Me he sentido muy cómoda, intercambiando, viendo puntos en común y compartiendo en los que diferimos, pero me ha encantado compartir este rato. Gracias, Irene. Y a todos ustedes les quiero dar las gracias por haber asistido a esta entrevista de Fuera de la Matrix y espero, como siempre les digo, que si han visto este video, si les ha gustado, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal si no lo han hecho y de esa forma vamos a poder llegar a muchas más personas. Nos vemos en el próximo video.